Muy bien, ahora en el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver lo que son coordenadas rectangulares dentro de movimiento curvilíneo. Hemos visto que el movimiento rectilíneo podemos representarlas por estas tres diferentes coordenadas. En este caso vamos a estudiar lo que son las coordenadas rectangulares. Acá tenemos un punto y estamos colocando las coordenadas rectangulares en el eje X y en el eje Y un punto de origen, el punto O. Este punto tiene un movimiento y esta sería su trayectoria de la partícula, ¿no? Estas líneas punteadas serían la trayectoria, es decir, el recorrido que va a tener esta partícula. Y este punto lo vamos a decir que está posicionado con respecto al punto origen de las coordenadas X y Y mediante su vector posición R. Y este vector posición R, nosotros podemos decir este punto que tiene un módulo o una distancia en el eje X de X. Si ustedes se dan cuenta, esto está pintado de un color verduzco hasta este punto, y un módulo de Y hasta la altura de este punto en el eje Y. ¿Sí? También sabemos de que en el eje X tenemos un vector unitario Y y en el eje Y el vector unitario J. Por lo tanto, si nosotros queremos representar este punto no por módulo sino vectorialmente, entonces en el eje X sería este módulo multiplicado por su vector unitario. Por lo tanto, hasta este punto sería XY, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahora lo representamos con una flecha, ya que esto sería el vector XY. Y en el eje Y, para ubicar este punto en el eje Y, sería el módulo multiplicado por su vector unitario J, por lo tanto sería YJ, como pueden verlo acá. ¿Sí? Ahora está representado por una flechita. Y finalmente, el vector posición R podríamos decir que sería la sumatoria de estos dos vectores, XY más YJ, que es justamente lo que tenemos acá. El vector posición R sería igual a XY más YJ. Ahora, acá tenemos el vector velocidad, ¿no? Que en este caso el vector velocidad es tangente a esta trayectoria de la partícula en este punto específico. Y este vector velocidad también nosotros lo podemos subdividir en dos vectores, ¿no? En el vector representado en el eje X y el vector representado en el eje Y. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la proyección de esta velocidad en el eje X nos daría el vector en el eje X v sub X. Y este vector proyectado en el eje Y nos daría el vector v sub Y, ¿no? Por lo tanto, este vector velocidad sería igual a v sub X más v sub Y. La sumatoria de estos dos componentes nos daría igual a la velocidad, al vector velocidad. ¿Ok? Entonces, acá podemos decir de que hay un ángulo, el ángulo θ. Y acá, ¿qué es lo que nos dice? La representación por coordenadas cartesianas rectangulares de un movimiento curvilíneo no es más que la superposición de las coordenadas de dos movimientos rectilíneos simultáneamente según las direcciones X y Y. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que básicamente si es que este punto se continúa moviendo, va a tener dos movimientos, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Por lo tanto, la representación por coordenadas cartesianas rectangulares de un movimiento curvilíneo no es más que la superposición de las dos coordenadas de dos movimientos rectilíneos simultáneamente. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si este punto se mueve hasta acá, el XY se va a mover más hacia la derecha. Es decir, va a tener un movimiento en el eje X. Y en el eje Y también va a tener un movimiento independiente hacia arriba. Va a tener dos movimientos independientes, tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, la velocidad sería igual a R punto. ¿Por qué a R punto? Este R punto básicamente indica que sería variación de R con respecto de tiempo. En otras palabras, es una derivada. Y nosotros sabemos que la variación de la distancia con respecto al tiempo es velocidad. Por lo tanto, podemos expresar a la velocidad igual como R punto arriba. Entonces, nosotros podemos decir, como esta es una derivada, podemos derivar este
vector posición. Al derivar este vector posición tendríamos lo siguiente. Primero acá derivaríamos esta primera parte y luego esta segunda parte. Al derivar esta primera parte tendríamos dos componentes, x y la componente y. Por lo tanto, primero derivamos x, que sería x punto y, que va acompañado del vector unitario y, más, ahora derivamos la segunda parte, que sería el vector unitario y. Por lo tanto, el x permanece constante y sería más x multiplicado por la derivada de y, es decir, variación del vector unitario y con respecto al tiempo. Ahora hacemos lo mismo con esta segunda parte y tendríamos exactamente lo mismo. Entonces sería la derivada de y con respecto de tiempo, que lo representamos como un punto encima de y, el j permanece intacto, y más, ahora derivamos la segunda parte, que sería el vector unitario j. Sería y multiplicado por j punto. Ahora tenemos acá los vectores unitarios y, j, k. En este caso tenemos solamente en dos dimensiones, en x y y. Podríamos haberlo hecho tridimensional, pero bueno, el eje z vendría a ser su vector unitario, el vector unitario k. En este caso, la derivada del vector unitario y con respecto al tiempo siempre va a ser igual a 0, lo mismo para j y lo mismo para k. ¿Y por qué son igual a 0? Acá básicamente el módulo es constante, acá siempre va a ser el módulo de y, siempre va a ser igual a 1. Su dirección siempre va a ser del vector y, siempre va a ser en el eje x, y su sentido también va a tener el mismo sentido, ya sea hacia la derecha, igual el j y el k. Por lo tanto, como todo es constante, la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Esa es la razón por la cual la derivada tanto del vector unitario y, j y k son igual a 0. Por lo tanto, podemos eliminar estas dos derivadas de estos dos vectores unitarios de esta ecuación y finalmente nos quedaría que la velocidad igual r punto sería igual a esta expresión. Y es justamente lo que colocamos acá. Ahora, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, sabemos que la variación de la velocidad con respecto al tiempo nos da igual a aceleración. Y a esa derivada la podemos representar como un punto encima de la velocidad v. Y si es que es un punto encima de la velocidad v, la velocidad sabemos que es igual a r punto, por lo tanto es lo mismo que decir r punto punto, ¿sí? Si velocidad es igual a r punto y le ponemos un punto más, es decir, una derivada adicional, entonces podemos representarlo como el vector posición r, pero con dos puntos en la parte superior. Y esto sería igual, básicamente vamos a derivar esta parte de la ecuación nuevamente. Entonces derivamos el x punto, la primera parte de la derivada sería el x punto y lo volvemos a derivar, sería x punto punto acompañado por el vector unitario y, más, ahora derivamos el vector unitario y, entonces sería x punto y punto, que es justamente lo que tenemos acá, más, en este caso derivamos la primera parte que sería y punto, lo derivamos, sería y punto punto, j, más, ahora derivamos j, por lo tanto sería y punto j punto. ¿Ok? Podemos eliminar la derivada de los dos vectores unitarios, por lo que ya hemos dicho anteriormente, y finalmente nos quedaría que la aceleración sería igual a x punto punto y más y punto punto j, que es justamente lo que colocamos acá. Entonces, con respecto a la velocidad, el x punto sería lo mismo que decir la velocidad en x, es decir, la velocidad en el eje x. El y punto sería lo mismo que decir la velocidad en el eje y. Y en este caso de la aceleración, tenemos el x punto punto sería lo mismo que decir aceleración en x, y el y punto punto sería lo mismo que decir aceleración en y. Ahora, si trasladamos esta trayectoria de la partícula a este lado, con la partícula acá, entonces la aceleración en este caso tomaría esta dirección, ¿sí? Y si nosotros la descomponemos... ahora, ¿por qué toma esta dirección? Esto lo vamos a ver más adelante. Porque acá tienes una dirección una aceleración tangencial y una aceleración normal, y por lo tanto esta va a ser la dirección de la aceleración. ¿Okay? Esto lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante.
Bueno, en este caso toma esta dirección, la aceleración, y la podemos descomponer tanto en el eje Y como en el eje X. Es decir, la aceleración sería igual a aceleración en X más aceleración en Y. Y en este caso la velocidad, acá si ustedes se dan cuenta, viendo ahora, enfocándonos solamente en lo que es velocidad, acá tenemos un triángulo rectángulo donde básicamente la hipotenusa es igual a la velocidad y los dos catetos sería velocidad en X y velocidad en Y. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado es igual a velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Es decir, la velocidad sería igual a la raíz del cuadrado de estas dos sumas. Y en lo que es aceleración, de la misma forma. Acá tenemos un triángulo rectángulo, si se dan cuenta acá, donde su hipotenusa es la aceleración A, un cateto sería aceleración en X y el otro cateto, que esta aceleración en Y, que la podemos trasladar hacia la izquierda, sería aceleración en Y. Por lo tanto, podemos aplicar Pitágoras, aceleración al cuadrado sería igual a aceleración en X al cuadrado más aceleración de Y al cuadrado. Y finalmente podemos decir que la aceleración sería igual a la raíz de aceleración en X al cuadrado más aceleración de Y al cuadrado. Mucho ojo que aquí lo que hemos calculado es el módulo de la velocidad, es decir, la velocidad en sí como velocidad, acá sería igual su módulo, este es el módulo de la velocidad, pero ¿cuál sería la velocidad expresada en vector? La velocidad expresada en vector sería velocidad en X, Y más velocidad en Y, J. Ahora, la aceleración, esto sería el módulo de la aceleración, es decir, el valor numérico de la aceleración en sí. Pero si lo queremos expresar vectorialmente, sería aceleración en XY más aceleración en IJ. Esa sería la representación de la aceleración vectorialmente. Muy bien, ahora la tangente del ángulo θ sería igual al opuesto, cateto opuesto, entre el cateto adyacente. En este caso sabemos que el cateto opuesto vendría a ser la velocidad en Y, por lo tanto sería velocidad en Y entre velocidad en X. ¿Okay? Ahora veamos movimiento de los proyectiles. Veamos algunas consideraciones. Para esto se toman en cuenta la consideración que se desprecia la resistencia del aire. ¿Sí? Cuando uno va en su carro o en algún vehículo o corres, sabemos que el aire genera cierta resistencia, pero para poder aplicar todas estas ecuaciones estamos considerando de que no hay resistencia del aire. También se desprecia la curvatura de la Tierra y la rotación de la Tierra. Es decir, sabemos de que la Tierra es redonda, pero especialmente para desplazamientos largos se considera que digamos que todo es plano y lógicamente que la rotación no está en movimiento para poder hacer los cálculos. Y la otra consideración es que se considera que la altura máxima de trayectoria es suficientemente pequeña como para considerar a la aceleración de la gravedad constante. Es decir, nosotros sabemos de que a medida que vamos incrementando la altura, es decir, si nos vamos hasta las montañas, más arriba, la gravedad va a ser menor. Pero consideramos de que la trayectoria de la partícula o del objeto y su altura máxima, vamos a considerar de que el movimiento entre que despega y su altura máxima, vamos a considerar de que esa altura no va a ser tan alta como para que la gravedad sea constante. Básicamente eso es lo que sería. Ahora tenemos aquí el eje X, el eje Y, y vemos una partícula que tiene toda esta trayectoria, ¿sí? En líneas punteadas. Esta sería la velocidad inicial, que es tangente a la trayectoria. Tenemos el ángulo θ y la podemos descomponer a esta velocidad inicial en velocidad en X inicial y en velocidad en Y inicial. Es decir, la velocidad inicial sabemos que sería la suma de estas dos velocidades en este punto. Acá la estamos representando en un triángulo, ¿sí? Esta sería la velocidad inicial con esta flechita de sub 0. Acá tenemos en el eje X velocidad en X inicial y en este caso sería la velocidad inicial en Y. Esta velocidad inicial que está a la izquierda la hemos trasladado hacia la derecha. Y acá tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que el coseno de θ sería igual al adyacente, que sería velocidad en X sub 0 entre hipotenusa, que sería velocidad inicial, y esto sería igual
Por lo tanto, despejando esta velocidad inicial que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría que la velocidad en x sub 0 sería igual a la velocidad inicial coseno de teta. Es decir, podemos colocarlo de esta forma. Y el seno de teta sabemos que es el opuesto entre la hipotenusa. En este caso el opuesto al ángulo teta sería la velocidad en y sub 0 y la hipotenusa es b sub 0. Por lo tanto, la velocidad inicial que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos esta expresión. Por lo tanto, esto sería igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno de teta. Ahora, para modos prácticos, simplemente la velocidad inicial, digamos en el eje X, en este caso el cateto que está al costado del ángulo teta, como está al costado es cos. Cos de costado simplemente sería coseno. Por lo tanto sería velocidad inicial coseno del ángulo teta, ¿no? Y la otra, por ende, sería velocidad inicial seno de teta. Es como una forma de memotecnia como para que lo puedan hacer más rápido, pero este es el porqué de las cosas, ¿no? Continuando, la gravedad va hacia abajo, la aceleración en X, en el eje X, se considera igual a 0, ¿sí? Porque acá tenemos esta velocidad inicial, la hemos descompuesto en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, esta velocidad de Y sub 0, es decir, la velocidad Y inicial, va a estar afectada por la gravedad, pero esta velocidad en X inicial, en el eje X, estamos considerando que la aceleración en X siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá en el eje X siempre vamos a tener mRU, es decir, la ecuación simple de velocidad igual a distancia entre tiempo, y en el eje Y, sí, como si hay aceleración, en este caso sería la gravedad, si vamos a utilizar las ecuaciones de mRV. Acá aceleración en Y, como estamos diciendo, es igual a la gravedad, y la gravedad, como va hacia abajo, sería negativa. Si utilizamos el sistema internacional sería menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y si utilizamos el sistema inglés sería menos 32.2 pies por segundo al cuadrado. La velocidad a medida que el proyectil siga desplazando, en este caso ya va a tener otra velocidad en este punto, que la podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. En este otro punto también tiene otra velocidad, otra magnitud, otra dirección, también las podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. Y en este caso podemos utilizar, como hemos dicho, estas ecuaciones para mRV, es decir, para la velocidad en Y, solamente para la velocidad en Y. Esta primera ecuación la podemos poner en función de la velocidad en Y de esta forma, ¿no? La velocidad en Y, es decir, la velocidad en cualquier punto, en este caso, digamos, en este punto la velocidad en Y sería igual a la velocidad en Y inicial más la gravedad por el tiempo. Mucho ojo que cuando reemplacemos la gravedad, en este caso va a tener un valor negativo. En este otro caso, esta ecuación se modifica de esta forma, ¿sí? Tenemos S, que en este caso es distancia, en este caso es Y, ¿sí? La distancia Y. En este caso, la distancia Y sería igual a Y inicial más velocidad en Y inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Correcto? En este caso, el Y inicial, nosotros estamos partiendo desde este punto inicial, el eje X y el eje Y lo estamos colocando desde donde se está lanzando la partícula. Por lo tanto, en este caso el Y inicial va a ser igual a 0, para este caso específico. Más adelante del video vamos a ver cómo esto cambia. Y esta otra ecuación se modificaría de esta forma, ¿ok? Donde tenemos la velocidad en Y, digamos que en este punto, ¿ok? La velocidad de Y a qué es igual, la velocidad de Y al cuadrado sería igual a la velocidad en Y inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad coge su signo también, mucho ojo, coge su signo, multiplicado por la distancia final, acá es, ¿no? En este caso sería Y menos Y inicial, es decir, Y sería toda esta distancia desde acá abajo hasta allá, y el Y inicial, como parte todo desde el punto 0, en este caso el Y inicial va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación se va a parecer mucho a esta otra ecuación, ¿sí? Ahora, en el eje X se va a emplear, como hemos dicho, el mRU, distancia igual, velocidad por tiempo. Y
llevándolo a nuestra ecuación, sería igual, distancia igual al x inicial más velocidad en x sub 0 por tiempo. En este caso, de la misma forma, el punto inicial parte del punto de origen, por lo tanto el x sub 0 va a ser igual a 0. ¿Okay? Es decir, esta ecuación va a quedar muy similar a esta. La velocidad en x es constante, por eso es que estamos utilizando MRU. No va a haber aceleración, por eso es que no utilizamos todas estas ecuaciones. Y por lo tanto, la velocidad, en este caso la velocidad en x, va a ser la misma que la velocidad en x inicial. La velocidad en x en este punto va a ser la misma que la velocidad en x inicial. Y la velocidad en x en cualquiera de estos puntos va a ser la misma que la velocidad en x inicial. Veamos qué es lo que pasa en este otro caso. Acá tenemos una velocidad inicial, ¿sí? Este hombre está parado sobre esta caja o sobre este bloque, como quieran llamarlo. Y la trayectoria de la partícula va a ser toda esta trayectoria. En este caso colocamos el eje X y el eje Y. Si se dan cuenta, el eje X y el eje Y no está desde donde está arrancando la velocidad inicial de la trayectoria de la partícula, sino lo estamos poniendo más a la izquierda y más hacia abajo. Por lo tanto, acá sí vamos a tomar en cuenta el X inicial y el Y sub 0 inicial. Aquí hay un ángulo θ. La velocidad inicial la podemos subdividir como la velocidad en x inicial, que es la velocidad inicial coseno del ángulo θ, y la velocidad y inicial, que sería la velocidad inicial seno de θ. Esta velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Acá va a haber otra magnitud, otra dirección, otro sentido de la velocidad. Acá la podemos descomponer esta velocidad en velocidad en x, velocidad en y. Acá vamos a tener otra velocidad, también una velocidad en x, una velocidad en y. Acá tenemos otra velocidad, esta sería en este caso en el punto más alto de la trayectoria. Si se dan cuenta, a partir del origen tenemos en este caso un x sub 0, ¿sí? A partir del origen de coordenadas. Por lo tanto, acá dentro de su ecuación tendrían que considerar esto. Y en este caso también tendrían un y sub 0 con respecto al origen de coordenadas. Por lo tanto, ese y sub 0 sí tendrían que considerarlo en este punto, en este otro punto también. ¿Okay? Acá tenemos una distancia x. ¿Okay? Esta distancia x es, digamos, hasta el punto final. Si ustedes tienen de datos en el problema, esta distancia desde el punto de origen, pueden colocarlo acá, esta distancia x. Si tienen x sub 0 también, y de acuerdo a la variable que ustedes quieren calcular. Veamos analizando el punto más alto. El punto más alto sería el y cuando el y es máximo. En este caso es en este punto. ¿Okay? Entonces ustedes podrían utilizar esto también para calcular, digamos, el y máximo, ¿no? En este caso, en vez de y le colocan y máximo. Tienen su y inicial de dato, su velocidad inicial en y de dato, gravedad. Ustedes ya saben que pueden elegir de acuerdo al sistema de unidades que están tratando, sistema internacional o sistema inglés, con su respectivo signo, mucho ojo, es decir, este más se va a convertir en menos. Es importante tomar en cuenta que en este punto, cuando la altura es máxima, si ustedes se dan cuenta, solamente hay velocidad horizontal, es decir, v sub x. Esta velocidad total vendría a ser igual a la v sub x, pero no hay velocidad en y. Por lo tanto, podríamos afirmar de que en este caso la velocidad en y, sería igual a 0 en esta ecuación, en esta tercera ecuación, y en este caso también esta velocidad en y para este caso sería igual a 0. En este caso el y máximo también va a tener un x, ¿okay? Una distancia x. Veamos este otro caso, ¿no? Tiras una pelotita o un objeto y en este caso cae en la parte superior. También colocamos el x y el y, el ángulo θ, la velocidad en x, velocidad inicial en x sería velocidad inicial coseno de θ, la velocidad inicial seno de θ sería la velocidad en y inicial. La velocidad cambia en los diferentes puntos, y las cuales las podemos descomponer en x y en y. En este caso también velocidad sería velocidad en x, velocidad en y. Acá también en el punto máximo
mucho ojo que en el punto máximo solamente tienes velocidad en X. Mucho ojo. Acá no tienes velocidad en Y. Ya que te encuentras en el punto máximo, solamente hay una sola velocidad y esta única velocidad va a ser igual a la velocidad en X. Velocidad en Y en este punto es igual a 0. En este caso tienes una Y sub 0, ¿sí? Un Y sub 0 o un Y inicial con respecto al eje de coordenadas. También tienes un X sub 0. Aquí hay una distancia X hasta el punto final, una distancia Y hasta el punto final, analizando este punto final. En este caso tendrías una distancia X hasta este punto donde el Y es máximo, ¿sí? Este sería el Y máximo. Muchas gracias.